Al entregar productos frescos en un hotel de lujo, la humilde granjera quedó paralizada al darse cuenta de que el huésped millonario era su esposo. Dado por muerto hace 9 años, ella se acercó y... El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando Mariana Esquivel cargó la última caja de hortalizas en su camioneta. 9 años cultivando esa tierra en San Isidro, 9 años levantándose antes del amanecer para que las lechugas, los rábanos y las flores comestibles llegaran frescos a sus clientes. Era una rutina que la tranquilizaba, que le daba propósito después de... Bueno, después de todo, «Ya te vas, mamá». La voz de Camila llegó desde la ventana de la cocina. A los 11 años, su hija había heredado esa curiosidad que no descansaba, esos ojos que todo lo observaban. «Regreso en unas horas, mi amor. Hay chilaquiles en el refrigerador para cuando tengas hambre». Camila asintió y desapareció hacia adentro. Mariana suspiró mientras arrancaba la camioneta. Su hija crecía tan rápido que a veces se le olvidaba que apenas era una niña cuando Esteban murió, el trayecto hasta el centro de la ciudad siempre le daba tiempo para pensar. Pasaba por el panteón donde descansaba el cuerpo de Esteban. Bueno, donde estaba su lápida. El cuerpo nunca se recuperó después de la explosión del yate. Carbonización total, había dicho el forense. Cuerpo no identificable. Caja cerrada en el funeral. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. Después de 9 años. Todavía dolía, pero ya no como antes. Ya no como esa herida abierta que la despertaba gritando en las madrugadas. Ahora era un dolor sordo, familiar, como un hueso mal soldado que duele cuando va a llover. «Está bien, Esteban», murmuró hacia el cielo. «Cuida a tu niña desde allá arriba». El Hotel Alcázar Dorado se alzaba imponente en el centro histórico, una construcción nueva que había causado controversia por su modernidad en medio de edificios coloniales. Mariana nunca había estado adentro. Sus entregas siempre las hacía por la puerta de servicio, directo a la cocina. Pero hoy, el chef le había pedido que llevara las flores comestibles al salón principal. «Tenemos una presentación especial para unos inversionistas», le había explicado por teléfono. «Necesito que vean la calidad de nuestros proveedores locales». Mariana se ajustó la blusa blanca y los jeans limpios. No era elegante como la clientela del hotel, pero al menos se veía presentable. Cargó las cajas más pequeñas. Las flores eran delicadas, y se dirigió hacia la entrada principal. El aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. Sus botas de trabajo resonaron contra el mármol mientras sus ojos se adaptaban a la luz dorada que se filtraba a través de enormes ventanales. Nunca había visto tanto lujo junto. Los lustres de cristal colgaban como cascadas congeladas. Y el olor a dinero, perfumes caros, cuero fino, flores importadas, la mareó un poco. «Señora Esquivel», un joven de traje se acercó con una sonrisa profesional. «Soy Roberto, del área de banquetes. El chef me pidió que la recibiera». Mariana asintió. Tratando de no verse tan fuera de lugar como se sentía, siguió a Roberto a través del lobby, esquivando huéspedes que charlaban en inglés y señoras que parecían salidas de revista. Y entonces lo vio. Su mundo se detuvo. Las cajas se tambalearon en sus brazos. El aire se volvió denso, irrespirable. Ahí, junto a una columna de mármol, conversando con un grupo de hombres de traje, estaba Esteban. No era posible. No podía ser. Pero ese perfil, esa forma de ladear la cabeza cuando escuchaba, esa sonrisa que había besado miles de veces, era él, mayor, con algunas canas en las sienes, más delgado, pero era él. «¿Se encuentra bien, señora?» Roberto la miraba preocupado. Mariana parpadeó, tratando de enfocar. El hombre junto a la columna se había volteado. Sus ojos, esos ojos cafés que conocía mejor que los propios, se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. El color se drenó de su rostro. Entonces él desvió la mirada y desapareció entre la multitud, como si fuera un fantasma. «Yo, sí, estoy bien. Es que hace mucho calor afuera y aquí está muy frío». Roberto la guió hacia los elevadores. Mariana siguió sus movimientos automáticamente, pero su mente era un torbellino. ¿Había sido su imaginación? Tanto extrañaba a Esteban que ahora veía su cara en extraños. «El salón está en el 3er piso», explicaba Roberto mientras subían. «El chef quiere que coloque las flores directamente en las mesas. Es una presentación muy importante». Mariana asintió sin escuchar. Cuando las puertas del elevador se abrieron,
Prácticamente tropezó al salir. Sus manos temblaban mientras acomodaba las flores en las mesas. Pensamientos, capullos de violeta, flores de calabaza. Los nombres se repetían en su mente como un mantra para mantener la cordura. Están preciosas. El chef se acercó, examinando su trabajo. Los inversionistas quedarán impresionados. ¿Tiene más cajas? Sí, en la camioneta. Roberto la acompaña, durante el siguiente viaje. Mariana mantuvo los ojos fijos en el suelo. No podía arriesgarse a ver esa cara otra vez. No podía desmoronarse en público. Pero cuando cargaba la última caja de la camioneta, sus dedos encontraron algo extraño metido entre las lechugas. Un sobre pequeño, color crema, con su nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Se le cortó la respiración. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Adentro había una tarjeta sencilla con una dirección. Invernadero del Terrazo. Te explico todo. Perdóname. La letra era de Esteban. No había duda. Mariana se recargó contra la camioneta, las piernas a punto de fallarle. ¿Cómo era posible? Había visto el yate explotar. Había identificado sus pertenencias. Había llorado sobre una tumba vacía durante 9 años. ¿Está lista para subir las últimas cajas? Roberto apareció a su lado. Sí. Su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos, de regreso en el hotel. Mariana terminó de acomodar las hortalizas en la cocina como autómata. El chef le pagó en efectivo, como siempre, pero ella apenas registró las palabras de agradecimiento. «¿Hay un invernadero en el terrazo?», le preguntó a Roberto cuando nadie más podía escuchar. «¿Se puede subir?». «Claro, es parte del restaurante. Las escaleras están al final del pasillo». Mariana subió lentamente, cada escalón como una eternidad. El terrazo era hermoso, con plantas y flores que creaban un oasis en medio de la ciudad. El invernadero era pequeño, íntimo, lleno de hierbas aromáticas que perfumaban el aire, y ahí estaba él. Esteban se volteó cuando la escuchó entrar. Sus ojos estaban húmedos, su rostro marcado por líneas que no estaban ahí 9 años atrás. Mariana. Su nombre en esos labios que creía perdidos para siempre la quebró. Las lágrimas que había contenido durante horas se derramaron sin control. «No es posible. Tú estás muerto. Te vi morir». Él dio un paso hacia ella, pero Mariana retrocedió. «Puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué?». Su voz se elevó, cargada de 9 años de dolor. «Explicar por qué me dejaste viuda, por qué tu hija creció sin padre, por qué lloré sobre una tumba vacía, para protegerlas». Esas 3 palabras flotaron entre ellos como una confesión. Mariana lo miró realmente por primera vez. Estaba más delgado. Había cicatrices en su cuello que no recordaba. Y sus ojos cargaban un peso que no tenían antes. ¿Protegernos de qué? Esteban cerró los ojos y suspiró profundamente. De la verdad. El invernadero se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el goteo del sistema de riego automático. Mariana se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor húmedo que envolvía las plantas. Esteban permanecía inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera hacer que ella desapareciera otra vez. «La verdad», repitió Mariana con voz quebrada. «¿Cuál verdad, Esteban? Porque la verdad que yo conozco es que mi esposo murió hace 9 años y me dejó sola con una bebé de 2 años. Esa es la verdad que necesitaban creer». Esteban se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que ella recordaba perfectamente. Era la única manera de mantenerlas vivas. Mantenerlas vivas. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿De qué diablos hablas? Esteban se levantó la camisa, revelando una cicatriz irregular que le cruzaba el costado derecho. Esto no me lo hizo la explosión del yate. Me lo hizo una bala, 3 días antes de que el mundo creyera que había muerto. Mariana retrocedió hasta tocar la pared de cristal. «No entiendo nada». Lorenzo Aguilar. El nombre salió de sus labios como una maldición. «Mi socio en el negocio de exportación. Descubrí que no solo exportábamos pescado a Estados Unidos. Estaba lavando dinero para una red que movía millones de dólares». Los recuerdos golpearon a Mariana como olas. Lorenzo, siempre tan elegante, siempre con regalos caros para Camila. Las reuniones nocturnas que Esteban atribuía a problemas con los proveedores, las llamadas que lo ponían nervioso. «Y por eso fingiste tu muerte»,
¿Por dinero sucio? No era solo dinero. Esteban se acercó despacio, como si se aproximara a un animal herido. Era política. El senador Balmaceda estaba detrás de todo. Usaba la empresa de Lorenzo para lavar fondos de campaña, sobornos, narcotráfico, todo. Mariana conocía ese nombre, Patricio Balmaceda, el senador que salía en todos los noticieros hablando de combatir la corrupción, de proteger a las familias mexicanas. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, traté de salirme. Les dije que iba a disolver la sociedad con Lorenzo. Esteban tocó la cicatriz inconscientemente. Al día siguiente, alguien trató de matarme en el estacionamiento de nuestro edificio. La bala me rozó. Fingí que no había pasado nada, pero entendí el mensaje. ¿Por qué no fuiste a la policía? Esteban soltó una risa amarga. ¿A cuál policía? Al comandante Herrera, que maneja la zona del puerto, al que recibe sobres de Lorenzo cada mes, o al capitán Sandoval, que lleva a sus hijos a la misma escuela privada que el hijo del senador. La realidad se asentó en el estómago de Mariana como una piedra fría. En un pueblo como el suyo, todos se conocían, todos debían favores. Entonces me buscaron en casa. La voz de Esteban se volvió apenas un susurro. 3 días después del primer intento, no vinieron por mí, vinieron por ustedes. Mariana se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Llegué del trabajo y encontré la puerta forzada. Tú habías salido al mercado con Camila, pero alguien había entrado. Revolvieron todo, pero no se llevaron nada. En la mesa de la cocina había fotos. ¿Qué fotos? De Camila en el jardín de niños, de ti en el mercado, de ustedes dos en el parque, con fechas y horarios precisos. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. Y una nota. Tu familia es muy bonita. Sería una lástima que algo les pasara. Mariana sintió que le faltaba el aire. Se dejó caer sobre una maceta vacía, las piernas sin fuerza para sostenerla. Esa noche no dormí. Al amanecer, Lorenzo me llamó. Tenemos que hablar, dijo. Nos vimos en el yate. Me explicó las reglas del juego. Podía seguir siendo su socio y mantener la boca cerrada, o podía desaparecer y mantener a mi familia segura. ¿Y elegiste desaparecer? Elegí una tercera opción. Esteban se acuclilló frente a ella. Elegí morir. La confesión cayó entre ellos como un cristal roto. Mariana lo miró sin comprender. Lorenzo tenía contactos en todas partes. Funcionarios del registro civil, del Ministerio Público, hasta en la morgue. Me ofreció una identidad nueva, una vida nueva. Lejos de ustedes, todo lo que tenía que hacer era subir al yate esa tarde y desaparecer para siempre. Pero el yate explotó. Vi las noticias. Sí explotó, pero yo no estaba adentro. Esteban se tocó una cicatriz en la frente. Salté al agua 30 segundos antes. La explosión me lastimó, pero sobreviví. Un barco pesquero me recogió kilómetros mar adentro. Los pescadores eran parte del plan. Mariana se cubrió la cara con las manos. Todo era demasiado rápido. El forense era el doctor Ramírez. ¿Verdad? Preguntó sin levantar la vista. Sí, también estaba en la nómina. Falsificó el reporte. Las fichas dentales que usaron eran de un indigente que había muerto semanas antes. Dios mío. La voz le salió como un gemido. ¿Y qué pasó después? Me llevaron a una clínica privada en Guadalajara. Cirugía plástica menor, cambio de documentos, nueva identidad. Me convertí en Alejandro Medina, inversionista de una empresa fantasma creada por el senador. ¿Y tu nueva vida incluye esposa? El silencio de Esteban fue respuesta suficiente. Mariana levantó la cabeza y lo vio sonrojarse. Renata Balmaceda, la hija del senador. Cada palabra fue como una puñalada. ¿Te casaste con otra? No tuve opción. Era parte del trato. El senador necesitaba que su operación se viera legítima. Un empresario exitoso casado con su hija, invirtiendo en hoteles y restaurantes. ¿La amas? No. La respuesta fue inmediata. Desesperada. No he dejado de amarte ni un solo día en estos 9 años. Renata lo sabe. Nuestro matrimonio es una actuación. Mariana se puso de pie bruscamente, alejándose de él. ¿Y yo qué? Soy viuda de un fantasma. Mi hija creció sin padre por una mentira. Era la única manera de protegerlas. No te atrevas, gritó, volteándose hacia él.
No te atrevas a decir que fue por nosotras. Si de verdad hubieras querido protegernos, habrías encontrado otra manera. ¿Cuál otra manera? Esteban se levantó también, su voz cargada de desesperación. Huir los tres, vivir como fugitivos, cambiar de identidad cada pocos meses, convertir a Camila en una niña sin pasado, sin futuro. Al menos habría sido honesto, y ahora estarían muertas. El silencio volvió a llenar el invernadero. Mariana se dio cuenta de que estaba temblando, no de frío, sino de rabia, de dolor, de 9 años de luto innecesario. ¿Sabes lo que fue criar a tu hija sola? Explicarle por qué su papá no vendría a sus festivales escolares, consolarla cuando preguntaba si había hecho algo malo para que su papá se fuera al cielo. Las lágrimas de Esteban se hicieron más intensas. Todos los días he pensado en eso, pero no lo suficiente para regresar, porque el peligro nunca desapareció. Sigo siendo un hombre muerto, Mariana. Si alguien descubre que estoy vivo, que sé lo que sé, las amenazas van a volver, y esta vez no van a conformarse con fotos. Mariana lo miró por un largo momento. El hombre que tenía enfrente seguía siendo Esteban, su Esteban, pero también era un extraño, un fantasma con nueva cara y nuevos miedos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Perdón, no es suficiente. Lo sé. ¿Qué más? Esteban respiró profundo. Ayuda. La palabra ayuda quedó suspendida en el aire húmedo del invernadero, como una pregunta sin respuesta. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Desde ahí arriba, San Isidro se veía pequeño y distante, como si perteneciera a otra vida. ¿Ayuda para qué? Su voz sonó más fría de lo que pretendía. Esteban se acercó despacio, manteniendo distancia. Para terminar con esto, para que Lorenzo y el senador paguen por lo que han hecho. ¿Y después qué? Volvemos a ser una familia feliz como si nada hubiera pasado. No espero eso. Esteban bajó la cabeza. Sé que he perdido ese derecho. Solo quiero que esto termine para que Camila pueda crecer sin peligro. Mariana se volteó hacia él, los ojos encendidos. No la nombres. No te atrevas a usar a mi hija para justificar lo que hiciste. Es nuestra hija. Era tu hija cuando tenía 2 años y lloraba por las noches preguntando dónde estaba su papá. Era tu hija cuando aprendió a andar en bicicleta sin nadie que la sostuviera. Era tu hija cuando se graduó de primaria y buscó tu cara entre la multitud. Cada palabra era un golpe que Esteban recibía sin defenderse. Mariana sintió una mezcla de satisfacción y dolor al ver cómo se desmoronaba. Pero ahora, continuó, ahora es mi hija, mía sola, y si quieres algo de nosotras, vas a tener que ganártelo. ¿Qué necesitas que haga? Mariana lo estudió por un momento. El hombre que había amado siempre había sido noble pero ingenuo, demasiado confiado en la bondad de la gente. Este hombre, este fantasma, tenía algo más duro en los ojos, algo que había aprendido en 9 años de vivir una mentira. Si de verdad quieres mi perdón, dijo lentamente, me vas a ayudar a destruir a esos cabrones. Esteban parpadeó, sorprendido por la dureza en su voz. ¿Qué propones? Información, documentos, evidencia, todo lo que necesitemos para mandar a Lorenzo y al senador a la cárcel. Mariana se cruzó de brazos. Pero no vamos a hacerlo solos. ¿A qué te refieres? Conozco gente honesta que también está cansada de la corrupción. Durante los siguientes minutos, Mariana le explicó sus conexiones. El licenciado Morales, fiscal anticorrupción que había llegado de la capital hacía 1 año, la periodista Elena Vargas, que escribía para un diario nacional y había estado investigando las irregularidades en contratos gubernamentales. Morales es limpio, explicó Mariana. Su esposa compra hortalizas en mi puesto del mercado. Elena también. Las dos me han contado cosas. Se han quejado de cómo las instituciones les ponen trabas cuando investigan ciertos nombres. ¿Y crees que podemos confiar en ellas? Más que en nadie más. Esteban asintió lentamente. ¿Qué necesitarían? Documentos, contratos, transferencias bancarias, comunicaciones, todo lo que tengas. Tengo acceso a algunos archivos del hotel, pero lo más comprometedor está en las oficinas de Lorenzo y en la casa del senador. Mariana sonrió por primera vez desde el reencuentro, pero no era una sonrisa alegre, era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar el arma perfecta. Entonces vamos a conseguirlo. ¿Cómo?
Tú sigues siendo Alejandro Medina, ¿verdad? El esposo de la hija del senador. Tienes acceso a lugares que nosotros nunca podríamos tocar. Mariana, es peligroso si sospechan algo. Más peligroso que vivir una mentira para siempre. La interrumpió. Más peligroso que dejar que esos criminales sigan lastimando a más familias. Esteban la miró con una mezcla de admiración y terror. La mujer tímida que había dejado atrás se había convertido en alguien más fuerte, más decidida. Está bien, suspiró. ¿Cómo empezamos? Con esto, Mariana sacó su teléfono celular. Voy a llamar a Elena ahora mismo. ¿Estás segura? Ya no hay vuelta atrás, Esteban. Tú lo dijiste. El peligro nunca va a desaparecer si no hacemos algo. Marcó el número de Elena Vargas, una mujer de 40 años con cabello rizado y ojos inteligentes que siempre hacía preguntas incómodas en el mercado. Elena, soy Mariana, del puesto de hortalizas. Sí, necesito hablar contigo de algo importante. No, por teléfono no. ¿Conoces el café La Esquina? En 1 hora. Colgó y miró a Esteban. Ahora llamaré a Morales. El fiscal fue más complicado. Su secretaria le pidió explicar el motivo de la cita, pero Mariana simplemente dijo que tenía información sobre corrupción gubernamental que podría interesarle. La cita quedó para esa misma tarde. Listo, dijo guardando el teléfono. Esta noche nos reunimos los 4. ¿Los 4? Tú también vienes. Es hora de que Alejandro Medina conozca a algunas personas honestas. Esteban se pasó la mano por la cara. Si Renata se entera de que falté a la cena, ¿qué le vas a decir? Que tuve una reunión de negocios. Perfecto, porque eso es exactamente lo que va a hacer. Se separaron con el plan de encontrarse en el café a las 8 de la noche. Mariana regresó a la granja con la mente en ebullición. Camila estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando llegó. Tardaste mucho, mamá. Hubo más entregas de las que esperaba. No era mentira. Técnicamente. ¿Estás bien? ¿Te ves diferente? Mariana se miró en el reflejo de la ventana. Tenía razón. Había algo diferente en sus ojos. Una determinación que no había estado ahí por la mañana. Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada. Esa tarde, mientras Camila veía televisión, Mariana se preparó para la reunión más importante de su vida. Se puso su vestido azul marino, el único que tenía que no fuera para trabajar, y se recogió el cabello. No sabía exactamente qué iba a decirles a Elena y al fiscal, pero sabía que tenía que sonar convincente. El café La Esquina estaba casi vacío cuando llegó a las 8. Elena ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo con una taza de café humeante. Morales llegó 5 minutos después. Un hombre delgado de lentes que se veía perpetuamente preocupado. Gracias por venir, comenzó Mariana cuando estuvieron todos sentados. Lo que voy a contarles va a sonar increíble, pero necesito que me escuchen hasta el final. Elena sacó una grabadora pequeña. ¿Puedo? Mariana asintió. Todo lo que digan aquí es confidencial, hasta que decidamos cómo proceder. A las 8:15. Esteban entró al café. Elena y Morales lo miraron con curiosidad. Claramente no esperaban a un hombre elegante en un lugar como ese. Él es Alejandro Medina, presentó Mariana. Y también es la razón por la que estamos aquí, durante la siguiente hora. Mariana y Esteban contaron la historia completa. Elena tomaba notas frenéticamente, mientras Morales hacía preguntas precisas sobre fechas, nombres y ubicaciones. Si todo esto es cierto, dijo finalmente el fiscal, necesitamos evidencia sólida. Testimonios no van a ser suficientes contra el senador Balmaceda. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Esteban. Documentos financieros, grabaciones, correspondencia electrónica, algo que conecte directamente al senador con las actividades ilícitas. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan cerca puedes llegar a esos documentos? Esteban respiró profundo. Bastante cerca, pero va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas, tal vez un mes. Morales asintió. Es razonable, pero tienen que ser muy cuidadosos. Si sospechan algo, lo sabemos, interrumpió Mariana. Pero ya no podemos seguir viviendo con miedo. Cuando se separaron esa noche, ya tenían un plan básico. Esteban conseguiría documentos poco a poco, escondiéndolos en las entregas de hortalizas de Mariana. Elena y Morales analizarían la información y prepararían el caso. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Esteban mientras caminaban hacia sus autos. ¿Tú no? Estoy aterrado,
pero también, aliviado, por primera vez en 9 años, siento que hay una salida. Mariana lo miró bajo la luz de la farola. Por un momento, vio un destello del hombre que había amado. «Esto no significa que te perdono», le dijo. «Lo sé, y no significa que vamos a volver a ser lo que éramos. También lo sé, pero si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, sin mentiras, sin medias verdades». «Entendido». Mariana subió a su camioneta y arrancó el motor. A través del espejo retrovisor, vio a Esteban subir a un auto negro elegante. El auto de Alejandro Medina, por primera vez en 9 años, se sentía como si hubiera recuperado algo de control sobre su vida. Renata Balmaceda se despertó a las 5 de la mañana. Como siempre, su rutina era inflexible. Ejercicio, ducha, desayuno ligero y revisión de los números del hotel, antes de que el resto del mundo comenzara a moverse. A los 32 años, había aprendido que el poder se ganaba con disciplina, no con caprichos. Desde la ventana de su oficina en el piso ejecutivo del Alcázar Dorado, observó la ciudad desperezarse. Su padre siempre le decía que desde las alturas se podía ver todo, controlar todo, pero últimamente, Renata tenía la sensación de que algo se le escapaba. Alejandro había llegado tarde la noche anterior. Reunión de negocios. Había dicho cuando ella preguntó. Lo mismo de siempre. Su matrimonio era una transacción. Ambos lo sabían. Pero en los últimos meses, él se había vuelto aún más distante, más evasivo. Señora Medina, su asistente, Sofía, entró con una bandeja de café, los reportes financieros que pidió. Renata tomó los documentos sin levantar la vista de la computadora. Estaba revisando las facturas de proveedores cuando un nombre le llamó la atención. Esquivel Orgánicos, la misma proveedora que había visto en el lobby días atrás. Esa mujer sencilla que había parecido tan fuera de lugar entre el mármol y los cristales. Sofía, ¿qué sabes de esta proveedora de hortalizas? Esquivel Orgánicos. Es una cuenta pequeña. Empezó hace pocas semanas. El chef la recomendó mucho. ¿Has visto a la dueña? Una vez, mujer joven, tal vez 30 y tantos, muy sencilla, muy del pueblo. Renata asintió pensativamente. Había algo en esa mujer que la había inquietado, la forma en que había mirado a Alejandro, como si lo conociera, y la forma en que él había desaparecido inmediatamente después. «Quiero que organices algo», dijo finalmente. «Un evento, un programa para promover a los productores locales». «¿Qué tipo de evento?» «Algo elegante pero accesible. Queremos mostrar que el Alcázar Dorado apoya a la comunidad». Las ideas comenzaron a fluir mientras hablaba. «Lo llamaremos Programa Gastronomía Raíz. Invitaremos a nuestros proveedores locales a una gala de presentación». Sofía tomaba notas rápidamente. «¿Cuándo quiere que sea?» «En 2 semanas. Y asegúrate de que Esquivel Orgánicos reciba una invitación especial. Quiero conocer mejor a nuestra proveedora estrella». Después de que Sofía se fuera, Renata se quedó pensando. Su intuición le decía que había algo más detrás de la presencia de esa mujer en el hotel. En el mundo de su padre, las coincidencias no existían. Esa tarde, mientras revisaba los libros contables del hotel, encontró la primera irregularidad, un pago a una empresa llamada Servicios Marítimos del Pacífico, por 850,000 pesos. No había factura adjunta, solo una nota que decía «Mantenimiento especializado». Renata frunció el ceño. Conocía a todos los proveedores del hotel, y esa empresa no le sonaba familiar. Marcó la página y siguió revisando. Más pagos extraños aparecieron. Consultoría Estratégica Balmaceda. Inversiones Costeras SA. Desarrollo Hotelero del Sureste. Algunas de esas empresas tenían el apellido de su familia. Otras eran completamente desconocidas, pero todas tenían algo en común. Pagos enormes sin documentación clara. Alejandro lo llamó cuando él llegó esa noche. Sí, su esposo se aflojó la corbata, evitando su mirada como siempre. ¿Conoces una empresa llamada Servicios Marítimos del Pacífico? Se hizo un silencio, apenas perceptible, pero Renata lo notó. No me suena. ¿Por qué preguntas? Aparece en nuestros libros contables. Un pago grande sin documentación. Debe ser algo que maneja tu padre directamente. Ya sabes cómo es con ciertos contratos especiales. Esa noche, Renata no pudo dormir. Contratos especiales.
Era el eufemismo que usaba su familia para referirse a los negocios que era mejor no cuestionar. Pero por primera vez en su vida, no podía simplemente ignorar las preguntas. A la mañana siguiente, decidió visitar a su padre en su oficina del Senado estatal. El edificio gubernamental olía a café viejo y ambición. Patricio Balmaceda la recibió en su despacho con su sonrisa política habitual. «Mi niña, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? Papá, necesito preguntarte sobre algunas empresas que aparecen en los libros del hotel». La sonrisa de su padre se endureció casi imperceptiblemente. «¿Qué empresas?». Renata mencionó los nombres que había encontrado. Su padre escuchó sin interrumpir, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «Mira, hija», dijo finalmente, «el hotel es un negocio complejo. Hay muchos niveles de operación que tú no necesitas entender, pero sí necesito entenderlos. Soy la directora general. Eres la directora general de las operaciones diarias. Las decisiones estratégicas las tomo yo». Era la primera vez que su padre le hablaba con esa frialdad. Renata sintió un escalofrío de reconocimiento. Era el mismo tono que usaba con sus enemigos políticos. «Hay algo que deberías saber, papá. Lo único que necesitas saber es que esas empresas son legítimas y que sus servicios son necesarios para nuestro negocio». Se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Confía en mí, como siempre has hecho». Pero esa confianza, por primera vez en 32 años, comenzaba a resquebrajarse. Esa tarde, mientras preparaba las invitaciones para el evento de gastronomía raíz, Renata tomó una decisión. Escribió una invitación especial para Mariana Esquivel, más elaborada que las demás. «Estimada señora Esquivel, es un honor invitarla como proveedora destacada a nuestro evento inaugural, Programa Gastronomía Raíz. Su compromiso con la agricultura orgánica la convierte en una representante perfecta de los valores que queremos promover. Esperamos conocerla mejor y celebrar su contribución a nuestra comunidad. No era solo cortesía, era una prueba». Mientras tanto, en la granja de San Isidro, Mariana recibía la primera entrega especial de Esteban. Escondido entre las lechugas de su pedido habitual, encontró un sobre manila delgado. Adentro había copias de facturas, transferencias bancarias y una lista de empresas que no le decían nada pero que claramente significaban mucho. «¿Qué opinas?», le preguntó a Elena esa noche, cuando se reunieron en el café. La periodista estudió los documentos con ojos expertos. «Es un buen comienzo. Veo un patrón de pagos irregulares, pero necesitamos más para establecer conexiones claras». «¿Cuánto más?». «Correspondencia electrónica sería ideal, o grabaciones, algo que muestre la intención criminal, no solo transacciones sospechosas». Morales asintió. «Los delitos financieros requieren evidencia de conocimiento e intención. Estos documentos sugieren actividad ilícita, pero no la prueban». «Esteban dice que puede conseguir más», dijo Mariana, «pero necesita tiempo». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sospechen?», preguntó Elena. «No lo sé, pero hay algo más». Mariana les mostró la invitación elegante que había recibido esa mañana. «La esposa de Esteban quiere conocerme». Elena silbó suavemente. «Esto se está complicando, o se está simplificando», dijo Morales pensativamente. «Si la señora Medina sospecha algo, podríamos usarlo a nuestro favor». «¿Cómo?». «Si ella también está buscando respuestas, tal vez esté dispuesta a ayudar. No sería la primera vez que un familiar denuncia actividades criminales». Mariana negó con la cabeza. «Es la hija del senador. Su lealtad está con su familia. Las lealtades pueden cambiar», observó Elena, «especialmente cuando alguien descubre que ha sido engañado toda su vida». Esa noche, Mariana le contó a Camila sobre el evento del hotel. «¿Vas a ir?». «Mamá, creo que sí. Podría ser bueno para el negocio. ¿Puedo ir contigo?». «No, mi amor. Es un evento para adultos, pero te traeré algo bonito». Camila la abrazó. «Ten cuidado, mamá. Últimamente has estado muy diferente». Mariana le acarició el cabello. Su hija había heredado su intuición. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero mientras decía las palabras, Mariana se preguntó si sería capaz de cumplir esa promesa. Cada día que pasaba, el juego se volvía más peligroso. Y ahora, con Renata Balmaceda poniendo atención en ella, las reglas estaban a punto de cambiar completamente. En su mansión en las colinas, Renata se preparaba para dormir cuando Alejandro llegó a casa. Otra vez tarde,
otra vez con olor a café y evasivas. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó, probando. «Igual que siempre. Reuniones, números, más reuniones. ¿Conoces a una mujer llamada Mariana Esquivel?». Esta vez la pausa fue más larga. Cuando Alejandro se volteó hacia ella, Renata vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. «¿Por qué preguntas?». «Es una de nuestras proveedoras. La invité a nuestro evento de la próxima semana». «¿Por qué?». «Porque me da curiosidad y porque tengo la sensación de que hay cosas que no entiendo en mi propio hotel». Alejandro se metió al baño sin responder, pero Renata había visto lo suficiente. Su intuición tenía razón. Había secretos en su matrimonio, en su familia, en su vida, y estaba decidida a descubrirlos todos. La oficina privada del senador Patricio Balmaceda olía a tabaco cubano y poder. Renata se sentó frente al escritorio de caoba donde su padre había tomado decisiones que afectaban a miles de personas durante los últimos 20 años. Pero esta vez, las preguntas que tenía no eran sobre política pública. «Papá, necesitamos hablar en serio». Patricio levantó la vista de unos documentos que estaba firmando. A los 60 años, seguía siendo imponente. Cabello plateado perfectamente peinado, traje hecho a la medida, y esos ojos grises que habían intimidado a generaciones de opositores políticos. ¿Sobre qué, mi niña? ¿Sobre el hotel? ¿Sobre las empresas fantasma? ¿Sobre por qué hay tantos pagos sin documentación? Renata puso las copias de los estados financieros sobre el escritorio. ¿Y sobre por qué mi esposo se pone nervioso cada vez que menciono ciertos nombres? El senador estudió los papeles con expresión neutra. Era la misma cara que ponía durante las sesiones legislativas cuando alguien hacía preguntas incómodas. «¿Has hablado de esto con alguien más?». «Solo contigo. Pero si no obtengo respuestas, voy a tener que buscarlas en otra parte». Patricio se reclinó en su silla y la observó por un largo momento. Renata conocía esa mirada. Era la que usaba cuando calculaba si alguien era aliado o enemigo. «Mira, hija, hay aspectos de nuestros negocios que son complejos, delicados, no porque sean ilegales, sino porque involucran personas importantes que valoran su privacidad». «¿Qué tipo de personas?». «Inversionistas extranjeros, empresarios que prefieren mantenerse en el anonimato por razones fiscales. Nada fuera de lo común en el mundo de los negocios internacionales». Renata había escuchado a su padre mentir a periodistas y oponentes políticos durante años. Conocía sus gestos, sus inflexiones, y ahora estaba usando las mismas técnicas con ella. ¿Y Lorenzo Aguilar? ¿Él también es un inversionista anónimo? La mención de Lorenzo cambió algo en la expresión de su padre, solo por un segundo. Pero Renata lo captó. Lorenzo es un socio de mucho tiempo, un hombre de confianza. Un hombre de confianza que maneja millones de dólares sin dejar rastro en papel. «Renata», la voz de su padre se endureció. «Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Cosas que podrían ponerte en peligro si las supieras». Por primera vez en su vida, Renata sintió miedo de su propio padre. No miedo físico, sino algo más profundo. El terror de descubrir que la persona en quien más había confiado era un extraño. «¿Me estás amenazando, papá?». «Te estoy protegiendo, como siempre he hecho». Renata recogió los papeles y se levantó. «No necesito protección. Necesito la verdad. La verdad es un lujo que no todos podemos darnos, mi niña». Cuando salió de la oficina de su padre, Renata sintió que algo fundamental había cambiado en su relación. Por primera vez en 32 años, no estaba segura de estar del lado correcto. Esa tarde, mientras conducía de regreso al hotel, tomó una decisión impulsiva. En lugar de ir directamente a su oficina, se dirigió hacia San Isidro. Quería ver la granja de Mariana Esquivel con sus propios ojos. La encontró fácilmente. Era la única propiedad en la zona con invernaderos modernos y letreros de productos orgánicos. Renata se estacionó al borde del camino y observó desde lejos. Mariana estaba trabajando en el jardín con una niña que debía tener unos 11 años. Madre e hija se movían con una sincronía natural, arrancando hierbas y regando plantas con la facilidad de quien ha hecho ese trabajo toda la vida. Había algo en la escena que le provocó una extraña nostalgia. Renata nunca había trabajado la tierra. Nunca había tenido esa conexión simple y honesta con algo productivo. Su mundo siempre había sido de oficinas y salones, de decisiones tomadas lejos de las consecuencias reales. ¿Puedo ayudarla?, la voz la sobresaltó. Mariana se había acercado a la cerca, limpiándose las manos en un delantal.
Me disculpo. Soy Renata Medina, del Hotel Alcázar Dorado. Ah, sí, su invitación. Mariana sonrió, pero había algo cauteloso en sus ojos. Es muy amable de su parte incluirme en su evento. Quería conocer personalmente a nuestros proveedores más importantes. Renata se bajó del auto. Su producto es excepcional. Gracias. ¿Gusta pasar? ¿Puedo mostrarle las instalaciones? Mientras caminaban entre los surcos, Renata se encontró genuinamente interesada en el proceso de cultivo orgánico. Mariana explicaba con pasión cómo la rotación de cultivos mantenía la salud del suelo, cómo evitaban pesticidas usando plantas compañeras. ¿Hace esto sola?, preguntó Renata. Mi hija me ayuda después de la escuela, y tengo 2 empleados de medio tiempo durante las temporadas altas. Debe ser difícil sacar adelante un negocio así sin un esposo que la apoye. Mariana se detuvo junto a una hilera de tomates. Mi esposo murió hace 9 años, pero he aprendido que una mujer puede hacer lo que sea necesario por su familia. Había algo en la forma en que lo dijo que resonó profundamente en Renata. Durante toda su vida, había dependido primero de su padre y luego de Alejandro para definir su lugar en el mundo. Lo siento, no sabía que era viuda. No es algo que mencione en conversaciones de negocios. Mariana la miró directamente. ¿Usted tiene hijos? Señora Medina. No, Alejandro y yo. Aún no hemos decidido si queremos una familia. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años. Renata se preguntó por qué estaba compartiendo información personal con esta mujer, aunque a veces siento como si no lo conociera realmente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Mariana la observó con una expresión extraña. ¿A qué se refiere? Nada. Renata se sintió súbitamente vulnerable. Solo que el matrimonio es más complicado de lo que esperaba. Mariana asintió lentamente. Los matrimonios tienen muchos secretos. A veces secretos que ni siquiera sabemos que existen. Había algo en su tono que hizo que Renata la mirara más atentamente. ¿Era su imaginación? ¿O había algo más detrás de esas palabras? Señora Esquivel, ¿mi esposo ha venido alguna vez por aquí? ¿Para supervisar las entregas o algo así? No, que yo recuerde. ¿Por qué pregunta? Por nada, solo curiosidad. Pero mientras regresaba al hotel, Renata no podía sacudirse la sensación de que había algo importante que se le escapaba. La forma en que Mariana había evitado su mirada al final, la manera en que había formulado sus respuestas. Esa noche, mientras esperaba a que Alejandro llegara a casa, decidió hacer una prueba. Cuando él finalmente apareció, otra vez tarde, otra vez con excusas vagas, Renata lo confrontó. ¿Conoces la granja de Mariana Esquivel? Alejandro se congeló a medio camino de quitarse la corbata. ¿Por qué tendría que conocerla? Es nuestra proveedora. Pensé que tal vez había ido a supervisar la calidad del producto. No, ese tipo de cosas las maneja el chef directamente. Interesante, porque cuando mencioné tu nombre, ella pareció reconocerlo. Era mentira. Pero Renata quería ver la reacción de su esposo, y lo que vio la alarmó. Alejandro palideció visiblemente. Debe haber sido un malentendido. O tal vez hay cosas que no me has contado. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir, Alejandro, es que últimamente tengo la sensación de que todo el mundo me está mintiendo. Mi padre, tú, tal vez incluso esa mujer hoy. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. Por un momento, Renata pensó que iba a confesarle algo, pero entonces él se recompuso. Estás imaginando cosas, el estrés del hotel, la preparación del evento, todo eso te tiene paranoica. No estoy paranoica, estoy despierta, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Renata tomó una decisión drástica. Fue a ver a Lorenzo Aguilar a su oficina del puerto. Si su padre y su esposo no le iban a dar respuestas, tal vez el tercer hombre en la ecuación sí lo haría. Lorenzo la recibió con su sonrisa característica, pero Renata notó tensión en sus ojos. Renata, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor? Vengo a preguntarte sobre las empresas que aparecen en los libros del hotel. Servicios marítimos del Pacífico, consultorías estratégicas, todas esas. La sonrisa de Lorenzo desapareció. Eso es algo que deberías discutir con tu padre. Ya lo hice. Él me dijo que hablara contigo. Era otra mentira, pero Renata estaba aprendiendo que a veces las mentiras revelaban más verdades que las preguntas directas.
Lorenzo se levantó y cerró la puerta de su oficina. Mira, niña, hay cosas en este mundo que son mejores no saber. Tu padre ha construido un imperio para darte la vida que tienes. No hagas preguntas que podrían destruir todo eso. ¿Y si quiero destruirlo? ¿Y si prefiero la verdad a la comodidad? Lorenzo la miró como si la viera por primera vez. Entonces eres más peligrosa de lo que pensaba. La noche del evento. Gastronomía raíz. Llegó con una tormenta que amenazaba pero no descargaba. Las nubes grises se acumulaban sobre el Hotel Alcázar Dorado como un presagio. Mientras los invitados comenzaban a llegar en sus autos elegantes, Mariana se miró por última vez en el espejo de su dormitorio. El vestido negro que había comprado para la ocasión era sencillo pero elegante, y se había recogido el cabello en un moño bajo que le daba un aire de sofisticación que no sabía que poseía. «Te ves hermosa, mamá». Camila la abrazó desde atrás. «Gracias, mi amor. ¿Estás segura de que vas a estar bien con la señora González?» «Sí, mamá. Pero ten cuidado. No me gusta cómo te has estado portando últimamente, como si estuvieras planeando algo peligroso». Mariana se volteó hacia su hija. A los 11 años, Camila tenía una intuición que a veces la asustaba. «Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero mientras conducía hacia el hotel, Mariana sabía que esa podría ser una promesa imposible de cumplir. En su bolso llevaba una grabadora diminuta que Elena le había conseguido, y en su mente tenía un plan que podría cambiar todo o destruirlos a todos. El lobby del hotel había sido transformado para la ocasión. Manteles blancos cubrían mesas redondas decoradas con flores locales, y un escenario pequeño se alzaba al fondo para las presentaciones. Los camareros circulaban con bandejas de canapés y copas de champán que brillaban bajo los lustres de cristal. «Señora Esquivel». Renata se acercó inmediatamente, radiante en un vestido dorado que realzaba su figura. «Qué gusto que pudiera venir. Gracias por la invitación. Es un evento muy elegante. Quiero que conozca a algunas personas importantes. El chef Martínez, por supuesto, que habla maravillas de sus productos, y mi esposo, Alejandro». Mariana siguió a Renata a través de la multitud, su corazón latiendo aceleradamente. A unos metros de distancia, vio a Esteban conversando con un grupo de empresarios. Vestía un smoking que lo hacía verse como el exitoso inversionista que pretendía ser. «Alejandro, ven acá». Renata lo llamó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero que conozcas a Mariana Esquivel, nuestra proveedora estrella». Esteban se volteó lentamente. Sus miradas se encontraron por un segundo antes de que él extendiera la mano con profesionalismo calculado. «Señora Esquivel, es un placer. He escuchado comentarios excelentes sobre su trabajo. Igualmente, señor Medina». El contacto de sus manos fue eléctrico y breve. Renata los observaba atentamente, como si tratara de descifrar un código oculto en su intercambio. «¿Ya se conocían?», preguntó con aparente casualidad. «No, que yo recuerde», respondió Esteban demasiado rápido. «Claro que no», agregó Mariana. «Aunque su cara me resulta familiar. Tal vez nos hemos cruzado en el mercado». Era una mentira peligrosa, pero necesaria. Renata asintió, aparentemente satisfecha, pero algo en sus ojos sugería que no estaba completamente convencida. «Bueno, los dejo para que conversen. Tengo que atender a otros invitados». Cuando Renata se alejó, Esteban se inclinó hacia Mariana como si le estuviera explicando algo sobre la decoración del hotel. «¿Trajiste lo que acordamos?», murmuró. «En mi bolso. ¿Tú conseguiste lo que necesitábamos? Esta mañana está en el cofre número 27 del área de seguridad. La llave está. Señor Medina». Lorenzo Aguilar apareció súbitamente a su lado, interrumpiendo la conversación. «¿Podríamos hablar un momento?». Esteban se tensó casi imperceptiblemente. «Por supuesto, señora Esquivel. Fue un placer conocerla». Mariana los vio alejarse, notando cómo Lorenzo susurraba algo urgente en el oído de Esteban. Algo estaba pasando, algo que no estaba en sus planes. Disfrutando la fiesta, Renata reapareció a su lado con 2 copas de champán. «Mucho. Es increíble ver cómo se pueden unir la elegancia y la tradición local. ¿Sabe? He estado pensando mucho en nuestra conversación en su granja, sobre los matrimonios y los secretos». Mariana tomó un sorbo de champán para ganar tiempo. ¿Sí? ¿Alguna vez sospechó que su esposo le ocultaba algo importante? Antes de que muriera, quiero decir,
La pregunta era demasiado específica para ser casual. Mariana sintió que pisaba arenas movedizas. Todos los matrimonios tienen pequeños secretos, sorpresas de cumpleaños, regalos escondidos, ese tipo de cosas. Me refiero a secretos grandes. Secretos que podrían cambiar toda su percepción de la persona que ama. ¿Por qué me pregunta eso? Renata la miró directamente a los ojos. Porque tengo la sensación de que usted sabe algo que yo necesito saber. Antes de que Mariana pudiera responder, las luces del salón se atenuaron y el micrófono del escenario crujió. El senador Patricio Balmaceda subió al pódium con su sonrisa política perfecta. Damas y caballeros, bienvenidos a esta celebración de nuestras raíces gastronómicas. Mariana apenas escuchó el discurso. Estaba demasiado concentrada en observar a Esteban, que había regresado con Lorenzo, pero parecía visiblemente alterado. Sus ojos buscaron los de ella a través de la multitud, y lo que vio la alarmó. Miedo. Y ahora quiero que mi yerno, Alejandro Medina, nos hable sobre nuestros planes de expansión internacional. Esteban subió al escenario con una sonrisa forzada, mientras comenzaba a hablar sobre inversiones y oportunidades de crecimiento. Mariana notó que sus manos temblaban ligeramente. ¿Se encuentra bien?, le preguntó Renata, que también había notado la nerviosidad de su esposo. Tal vez un poco de nervios. Hablar en público nunca ha sido su fuerte. Pero Mariana sabía que no eran nervios, era pánico. Algo había salido mal. Durante una pausa en el discurso, Renata se acercó a Mariana y le susurró al oído. ¿Quiere que le muestre algo interesante? Sin esperar respuesta, la condujo hacia los elevadores. Subieron al tercer piso en silencio, hasta llegar a una oficina privada que Mariana reconoció como el área administrativa del hotel. ¿Qué quiere mostrarme?, preguntó Mariana. Cada vez más nerviosa, Renata caminó hacia un cofre de seguridad empotrado en la pared y marcó una combinación. Encontré esto esta mañana, escondido entre los documentos de mi esposo. Abrió el cofre y sacó un sobre manila grueso. Lo vació sobre el escritorio, revelando fotografías, documentos y un pequeño pendrive. Mariana se acercó y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las fotografías mostraban transferencias bancarias, reuniones secretas y una en particular que la hizo tambalearse. Esteban, todavía con su identidad anterior, estrechando la mano de Lorenzo junto a un yate. ¿Reconoce a este hombre?, preguntó Renata, señalando a Esteban en la foto. Mariana trató de mantener la compostura, pero su silencio fue respuesta suficiente. Se llamaba Esteban Villalobos, continuó Renata con voz tranquila. Murió en una explosión hace 9 años, pero aquí está la parte interesante. Según estos documentos, no murió. Se le dio una nueva identidad y se convirtió en mi esposo. No entiendo por qué me está mostrando esto. Porque usted era Mariana Villalobos, ¿verdad? La viuda que nunca fue viuda. El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Mariana sabía que había llegado el momento de la verdad. ¿Cómo lo descubrió? Intuición femenina. ¿Y por qué encontré esto? Renata levantó una fotografía más pequeña. Esteban, Mariana y Camila bebé, en lo que claramente era una foto familiar. Estaba escondida en el cajón de su escritorio. Mariana se dejó caer en una silla. ¿Qué va a hacer ahora? Eso depende de usted. Renata se sentó frente a ella. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué quieren de mi familia? ¿Justicia? ¿Para qué? Para 9 años de mentiras. Para las familias que su padre y Lorenzo han destruido. Para poder vivir sin miedo. Renata guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. ¿Sabe cuál es la ironía de todo esto? Que yo también he estado buscando la verdad, y ahora que la tengo enfrente, no sé si quiero enfrentarla. A veces la verdad es lo único que nos puede liberar. ¿Y si la verdad destruye todo lo que creía saber sobre mi vida? Mariana la miró con compasión. Entonces construye una vida nueva, una vida real. Renata se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, en el salón, el evento continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero arriba, en esa oficina silenciosa, el mundo de ambas mujeres había comenzado a transformarse. ¿Qué necesitan?, preguntó finalmente Renata, sin voltearse. Evidencia. Documentos que conecten a su padre y a Lorenzo con las actividades ilegales. ¿Y después? Después terminamos con esto. ¿Para siempre? Renata se volteó lentamente.
En sus ojos había una determinación que Mariana no había visto antes. Está bien, pero lo hacemos a mi manera. Y cuando esto termine, quiero que mi esposo, mi verdadero esposo, y usted desaparezcan de nuestras vidas para siempre. Entendido. Renata abrió un cajón del escritorio y sacó una llave pequeña, dorada, cofre 27, sótano, área de archivos. Ahí está todo lo que necesitan. Mariana tomó la llave con manos temblorosas. Después de semanas de planificación, finalmente tenían acceso a la evidencia que podría terminar con todo. ¿Por qué está haciendo esto?, le preguntó a Renata. Porque descubrí que prefiero ser la hija de un criminal honesto que la cómplice ignorante de uno corrupto. El sótano del Hotel Alcázar Dorado era un laberinto de pasillos de servicio y cuartos de almacenamiento que olían a humedad y productos de limpieza. Mariana siguió las indicaciones que Renata le había susurrado, manteniendo la llave dorada apretada en su puño como si fuera un talismán. Arriba, la gala continuaba sin contratiempos aparentes. Los invitados disfrutaban de los canapés mientras el senador Balmaceda encantaba a la audiencia con anécdotas sobre el desarrollo económico regional. Nadie sospechaba que en ese momento, 2 pisos más abajo, el destino de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. El área de archivos estaba al final de un corredor débilmente iluminado. Mariana encontró el cofre 27 sin dificultad, una caja de seguridad empotrada en la pared. Del mismo dorado elegante que caracterizaba todo el hotel, la llave encajó perfectamente. Adentro encontró un tesoro de evidencia criminal, correspondencia electrónica impresa, fotografías de reuniones secretas, registros de transferencias bancarias internacionales y, lo más importante, un pequeño dispositivo de grabación digital. Sus manos temblaban mientras examinaba los documentos, contratos falsos con empresas fantasma, sobornos documentados a funcionarios públicos, rutas de yates que coincidían perfectamente con horarios de cargamentos sospechosos. Era más de lo que habían esperado. ¿Encontraste lo que buscabas? Mariana se volteó bruscamente. Renata estaba parada en la entrada del archivo, pero ya no llevaba el vestido dorado de la gala. Se había cambiado por ropa oscura y práctica. ¿Qué está haciendo aquí? Asegurarme de que tengamos todo lo necesario. Renata se acercó y revisó los documentos. Esto debería ser suficiente para hundir a mi padre y a Lorenzo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Una vez que salgamos de aquí, ¿no hay vuelta atrás? Renata la miró con ojos que habían perdido toda inocencia. Mi vuelta atrás desapareció el día que descubrí que mi vida entera ha sido una mentira. Subieron juntas al lobby usando las escaleras de servicio. El evento había entrado en su fase final. Los discursos habían terminado, y los invitados disfrutaban de la música de un conjunto de mariachis, mientras circulaban libremente entre las mesas. Mariana localizó a Esteban cerca de la barra, conversando tensamente con Lorenzo. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio alivio mezclado con terror. «Necesitamos irnos», le susurró cuando se acercó lo suficiente. «No podemos. Lorenzo sospecha algo. Ha estado haciéndome preguntas sobre mis horarios. Mis reuniones. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere saber dónde he estado yendo las noches que llego tarde. Dice que el senador está preocupado por mí. Lealtad». Antes de que Mariana pudiera responder, Lorenzo se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Alejandro, ¿no vas a presentarme a tu nueva amiga?» Lorenzo Aguilar. Se presentó él mismo, extendiendo la mano hacia Mariana, socio comercial de la familia. Mariana Esquivel, proveedora de productos orgánicos. «Ah, sí, he oído hablar de usted. Muy impresionante lo que ha logrado con su pequeña granja». Había algo amenazante en su tono aparentemente casual. Mariana sintió que la estudiaba como un depredador evaluando a su presa. «Señor Aguilar», interrumpió Renata, apareciendo súbitamente junto a ellos. «Mi padre lo está buscando. Dice que hay un asunto urgente que discutir». Lorenzo miró a Renata con suspicacia. «¿Qué tipo de asunto?» «No lo sé. Solo me pidió que lo encontrara». Después de un momento de vacilación, Lorenzo se alejó hacia donde el senador conversaba con un grupo de empresarios locales. Tan pronto como se fue, Renata se volteó hacia Esteban. «Vamos, es hora de terminar con esto». «¿Terminar con qué?», preguntó Esteban, confundido. «Con la mentira, con todo».
Renata señaló hacia el escenario donde el micrófono seguía encendido. Es hora de que el mundo sepa quién eres realmente. El plan que siguió fue improvisado pero efectivo. Mientras Mariana mantenía vigilado a Lorenzo desde lejos, Renata se dirigió hacia el control de sonido. Su conocimiento del hotel le daba ventajas que los demás no tenían. Damas y caballeros, la voz de Renata resonó por todo el salón a través del sistema de audio. Antes de que termine esta noche maravillosa, hay algunas verdades que necesitan conocer. La música se detuvo abruptamente. Los invitados se voltearon hacia el escenario, donde Renata había tomado el micrófono con una determinación que irradiaba desde cada poro de su cuerpo. Mi nombre es Renata Balmaceda de Medina, y soy la directora general de este hotel. También soy la hija del senador Patricio Balmaceda, quien durante años les ha mentido sobre sus verdaderas actividades. El murmullo de confusión se extendió por el salón como una onda. El senador se movía entre la multitud, tratando de llegar al escenario, pero los invitados se habían congregado frente a la plataforma, bloqueando su paso. Mi esposo, continuó Renata, no es quien dice ser. Señaló hacia Esteban, que estaba paralizado junto a la barra. Su nombre real es Esteban Villalobos. Fingió su muerte hace 9 años para proteger a su familia de las amenazas de mi padre y Lorenzo Aguilar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego explotó en docenas de conversaciones simultáneas, exclamaciones de shock y el sonido de copas de champán cayendo al suelo. «Renata, baja de ahí inmediatamente». El senador finalmente logró abrirse paso hasta el pie del escenario. «No, papá, ya no». Su voz se amplificó cuando se acercó más al micrófono. «Durante 32 años he sido tu hija obediente. He cerrado los ojos a tus negocios cuestionables. He sonreído en eventos como este mientras tú construías un imperio sobre la corrupción y el chantaje». Lorenzo había comenzado a moverse hacia la salida, pero encontró su camino bloqueado por invitados que miraban la escena con fascinación morbosa. Pero esta noche termina todo. Esta noche, el mundo va a conocer la verdad sobre las empresas fantasma, el lavado de dinero, las amenazas contra familias inocentes. Suficiente. El senador subió al escenario y trató de arrancarle el micrófono. Renata retrocedió, manteniéndolo fuera de su alcance. En ese momento, las puertas principales del hotel se abrieron de par en par. El fiscal Morales entró seguido por una docena de agentes federales y un equipo de cámaras de televisión. Patricio Balmaceda, anunció Morales con voz que resonó incluso sin micrófono. Queda arrestado por lavado de dinero, evasión fiscal, cohecho y asociación delictuosa. El caos se desató. Los invitados se empujaban tratando de alejarse del escenario o acercarse para ver mejor. Los agentes se movían con precisión militar, rodeando tanto al senador como a Lorenzo, quien había abandonado su intento de escape. «Esto es una persecución política», gritó el senador mientras los agentes le colocaban las esposas. «No tienen evidencia. Tenemos toda la evidencia que necesitamos», respondió Morales, levantando una caja llena de los documentos que Mariana había recuperado del cofre, cortesía de su propia hija. Los ojos del senador se dirigieron hacia Renata con una mezcla de ira y traición que la hizo retroceder por un momento. Mariana temió que fuera a atacar a su propia hija. «Renata, ¿qué has hecho?» «Lo que debería haber hecho hace años», respondió ella con voz firme. «Elegir la justicia sobre la familia». Lorenzo intentó un último escape desesperado, empujando a los invitados y corriendo hacia una salida lateral. Pero Renata había previsto esa posibilidad. «Seguridad, bloqueen todas las salidas», ordenó por el micrófono. Los guardias del hotel, empleados leales a Renata, no a su padre, cerraron las puertas. Lorenzo se encontró atrapado en el salón, rodeado por agentes federales y cámaras de televisión que documentaban cada segundo de su captura. En medio del caos, Esteban se acercó al micrófono. Su voz tembló cuando comenzó a hablar, pero se fortaleció con cada palabra. «Mi nombre es Esteban Villalobos. Hace 9 años. Fingí mi muerte para proteger a mi esposa y mi hija de las amenazas del senador Balmaceda y Lorenzo Aguilar. Viví con una identidad falsa, casado bajo coacción, para mantener viva a mi familia». Sus ojos encontraron los de Mariana entre la multitud. «Mariana Esquivel es mi esposa. Camila es mi hija. Y después de 9 años de mentiras, finalmente puedo decir la verdad. Nunca dejé de amarlas». Las cámaras captaron todo. La confesión de Esteban,
las lágrimas de Mariana, la determinación feroz de Renata mientras veía a su padre ser llevado esposado. Cuando los agentes finalmente sacaron a los detenidos del hotel, el salón quedó en un silencio surreal. Los invitados se dispersaron gradualmente, algunos horrorizados, otros fascinados por haber presenciado el colapso de un imperio político. Renata bajó del escenario lentamente. Se acercó a Mariana y Esteban, que se habían encontrado junto a la barra donde todo había comenzado horas antes. ¿Y ahora qué?, preguntó Renata. Ahora, respondió Mariana, todos tenemos la oportunidad de construir vidas honestas. Esteban miró a su esposa, su verdadera esposa, por primera vez en 9 años sin máscaras entre ellos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Eso, dijo Mariana. Va a tomar tiempo, pero por primera vez en 9 años tenemos tiempo real para averiguarlo. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de interrogatorios, cámaras de televisión y titulares de periódicos que gritaban la caída del imperio Balmaceda. El fiscal Morales había logrado que Lorenzo fuera enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza, mientras que el senador, con sus equipos de abogados caros, había conseguido salir bajo fianza millonaria, pero con orden de arraigo y congelamiento de cuentas. Mariana se encontró en el ojo de la tormenta mediática, identificada como la viuda que nunca fue viuda y la mujer que derribó a un imperio de corrupción. Reporteros acampaban afuera de su granja, esperando una declaración, una foto, cualquier migaja de la historia que había cautivado a todo el país. «Mamá, hay más gente con cámaras en la entrada», anunció Camila desde la ventana de la cocina. «No les hagas caso, mi amor, ya se van a aburrir». Pero Camila no se dejaba engañar fácilmente. Durante toda la semana, había observado a su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación que rompía el corazón de Mariana. «¿Es verdad lo que dicen en las noticias? ¿Que mi papá no está muerto?», era la pregunta que Mariana había estado temiendo. Se sentó junto a su hija en el sofá gastado de la sala, buscando las palabras correctas para explicar lo inexplicable. «Es complicado». «Camila, no me trates como si fuera una niña, mamá. Tengo 11 años. Puedo entender cosas complicadas». Mariana sonrió a pesar de todo. Su hija había heredado su determinación junto con los ojos cafés de Esteban. «Tienes razón. Mereces saber la verdad», respiró profundo. «Tu papá no murió en el accidente. Tuvo que fingir su muerte para protegernos». «¿Protegernos de qué? ¿De gente muy mala que amenazó con lastimarnos si él no hacía lo que ellos querían?». Camila procesó la información en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonó más madura de lo que cualquier niña de 11 años debería sonar. «Entonces todo este tiempo él estuvo vivo, todo este tiempo que yo lloré en su tumba, que le escribí cartas que nunca pudo leer, que le hablé a una foto en mi buró». Las lágrimas en los ojos de su hija fueron como dagas en el corazón de Mariana. «Sí, mi amor, y sé que duele, pero él...». «No». Camila se levantó abruptamente. «No me digas que lo hizo por nuestro bien. No me digas que nos amaba tanto que nos mintió durante 9 años. Camila, tengo un papá vivo y nadie me lo dijo. Tengo un papá que me dejó crecer sin él por una mentira». Salió corriendo hacia su cuarto, dejando a Mariana sola con el peso de años de decisiones que nunca habían sido suyas. Esa tarde, mientras Mariana trabajaba en el invernadero tratando de encontrar algo de paz entre sus plantas, escuchó el sonido familiar de neumáticos sobre grava. Esperaba otro reportero, pero cuando levantó la vista vio un auto que reconoció, el sedán negro de Alejandro Medina. Esteban bajó del auto lentamente, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Llevaba jeans y una camisa de algodón. La primera vez que Mariana lo veía sin traje desde su reencuentro. «¿Puedo pasar?». Mariana asintió, sin confiar en su voz. Había tantas cosas que decir, tantas conversaciones pendientes, pero ahora que él estaba ahí, no sabía por dónde empezar. «¿Cómo está Camila?». Enojada, confundida, lastimada. Mariana se quitó los guantes de jardinería. «¿Qué esperabas?». Esperaba que fuera difícil, pero verla tan dolida, su voz se quebró. «Es peor de lo que imaginé. Ella no entiende por qué su papá eligió no estar en su vida. Y honestamente, yo tampoco». Esteban se acercó a una mesa de trabajo llena de plántulas de tomate. «¿Puedo explicárselo? ¿Cómo le explicas a una niña que su padre prefirió vivir una mentira antes que buscar otra manera de protegerla? Porque no había otra manera, Mariana.
¿Crees que no lo pensé? ¿Crees que no consideré todas las opciones? Entonces explícamelas a mí. Convénceme de que no había absolutamente ninguna otra alternativa. Durante la siguiente hora, sentados en bancos de madera entre filas de vegetales, Esteban le contó los detalles que había omitido antes, las amenazas específicas, los intentos de soborno, las alternativas que había explorado. Contacté a la Policía Federal, explicó, pero el contacto que me dieron estaba en la nómina de Balmaceda. Traté de conseguir documentos que los incriminaran, pero no tenía acceso. Hasta consideré llevarnos lejos, cambiar nuestras identidades a todos. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque eso significaba convertir a Camila en fugitiva. Significaba que nunca podría ir a la escuela bajo su nombre real. Nunca podría hacer amigos duraderos. Nunca tendría una vida normal. Mariana escuchó sin interrumpir, tratando de imaginarse en esa situación imposible. ¿Y casarte con Renata? ¿Eso también era por nuestro bien? Esteban bajó la cabeza. Era parte del trato. Balmaceda necesitaba que su operación se viera legítima. Un empresario exitoso casado con su hija, invirtiendo en proyectos visibles. ¿La amas? No, nunca. Ella lo sabe. Nuestro matrimonio fue una actuación desde el primer día. ¿Y ella estaba de acuerdo? Renata, es complicada. Creció en un mundo donde los matrimonios arreglados son transacciones de negocios. Creo que al principio pensó que con tiempo podríamos desarrollar algo real. Y yo nunca dejé de amarte a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión y una pregunta al mismo tiempo. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana del invernadero. No es suficiente, Esteban. Lo sé. No puedes esperar que todo vuelva a ser como antes porque finalmente decidiste decir la verdad. No espero eso. Entonces, ¿qué esperas? Esteban se acercó hasta quedar a unos pasos de ella. Una oportunidad, no de recuperar lo que perdimos, sino de construir algo nuevo, algo honesto. Y Camila, ¿cómo piensas ganar el perdón de una niña que ha pasado la mitad de su vida sin su padre? No lo sé, pero quiero intentarlo. Esa noche, durante la cena, Mariana le dijo a Camila que su padre quería conocerla. La reacción de su hija fue inmediata. No quiero verlo. ¿Por qué no? Porque si lo veo, voy a tener que decidir si lo perdono o no, y no estoy lista para esa decisión. Era una respuesta sorprendentemente madura que dejó a Mariana sin palabras. Su hija de 11 años había articulado algo que ella misma aún no podía procesar completamente. No tienes que decidir nada hoy, mi amor, pero tal vez podrías escuchar lo que tiene que decir. ¿Tú vas a perdonarlo? No lo sé. ¿Lo amas todavía? Mariana pausó, considerando la honestidad que le debía a su hija. Amo al hombre que era. No sé si puedo amar al hombre en que se convirtió. 2 días después, Esteban volvió a la granja. Esta vez, Camila estaba esperándolo en el porche, sentada en los escalones con una expresión que mezclaba curiosidad y desafío. «Hola, Camila. Hola. ¿Cómo debo llamarte, papá? ¿Esteban? ¿Alejandro?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. «Como tú quieras llamarme. Entonces te voy a llamar Esteban, porque no sé si eres mi papá todavía». Se sentó junto a ella en los escalones. Manteniendo distancia respetuosa, durante varios minutos no dijeron nada. Solo observaron las hileras de plantas que se mecían con la brisa de la tarde. «¿Por qué no regresaste antes?», preguntó finalmente Camila. «Porque tenía miedo de que si lo hacía, algo malo les pasara a ti y a tu mamá. Algo peor que crecer sin papá». La pregunta lo desarmó completamente. «Yo no lo pensé de esa manera. ¿Sabes lo que es explicarle a tus amigas por qué no tienes papá en el festival del Día del Padre? ¿Sabes lo que es preguntarte si hiciste algo malo para que tu papá se fuera al cielo?» Cada palabra era un golpe que Esteban recibía sin defenderse. «No, no lo sé. Y siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. ¿De verdad? ¿O solo dices eso porque es lo que se supone que debes decir?» Esteban la miró directamente a los ojos. Esos ojos cafés que eran idénticos a los suyos. «De verdad, cada día de estos 9 años he pensado en ti, en los momentos que me perdí, en las cosas que no pude enseñarte, en los abrazos que no pude darte. Pero no lo suficiente para regresar. No lo suficiente para regresar». La honestidad brutal de su respuesta pareció sorprender a Camila. Había esperado excusas, justificaciones, no una admisión tan directa de sus fracasos,
¿Qué quieres de mí?, preguntó. Nada que no estés dispuesta a dar. Si solo quieres que sea un extraño que viene a visitarte de vez en cuando, está bien. Si quieres que me vaya para siempre, también está bien. ¿Y si quiero que seas mi papá otra vez? Entonces voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerlo. Camila lo estudió por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, incluida ella misma, se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo largo ni particularmente afectuoso, pero fue un comienzo. «Vas a tener que ganártelo», murmuró contra su hombro. «Lo sé», respondió él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y voy a empezar ahora mismo». 3 semanas después de la gala, el fiscal Morales les confirmó que podían salir de la ciudad. Las amenazas contra la familia habían cesado con la captura de Lorenzo y el arresto domiciliario del senador Balmaceda. Por primera vez en años, Mariana podía dormir sin sobresaltos, sin revisar las cerraduras 2 veces antes de acostarse. ¿Están seguros de que es seguro?, preguntó Esteban durante una de sus visitas diarias a la granja. «Tan seguros como podemos estar», respondió Morales por teléfono. «Lorenzo está cantando como canario para reducir su sentencia. Ha entregado nombres, ubicaciones, cuentas bancarias. Toda la red se está desmoronando. La decisión de irse no fue fácil. San Isidro había sido el hogar de Mariana durante 9 años, el lugar donde había construido una vida desde las cenizas de su tragedia, pero también era el lugar donde había vivido como viuda, donde cada esquina le recordaba el dolor de la pérdida. «Necesitamos un nuevo comienzo», le dijo a Camila mientras empacaban sus pertenencias. «Un lugar donde podamos ser una familia real por primera vez. ¿Esteban viene con nosotros?», era la pregunta que Mariana había estado evitando en las semanas anteriores. Esteban había venido todos los días, algunas veces para ayudar con el trabajo de la granja, otras simplemente para estar cerca. Habían comenzado a reconstruir algo, no el matrimonio que habían tenido, sino algo nuevo, más cuidadoso, construido sobre verdades en lugar de fantasías. «Si tú quieres que venga», respondió Mariana. «¿Y tú quieres?». Mariana pausó en medio de doblar una camisa. «Creo que sí, pero va a tomar tiempo, Camila. Mucho tiempo». «El tiempo no me asusta», dijo Camila con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido. «Lo que me asusta es más mentiras». «No más mentiras, te lo prometo». Eligieron una casa pequeña en la costa, a 3 horas de San Isidro. Era modesta, pero tenía un jardín grande con tierra fértil y vista al mar. Morales les había conseguido nuevas identidades temporales por seguridad, no falsas como la de Alejandro Medina, sino protegidas por el programa de testigos protegidos. «Es bonita», comentó Camila cuando vieron la casa por primera vez. Tenía 2 habitaciones, una cocina amplia que daba al jardín y un porche donde se podían escuchar las olas romper contra las rocas. «¿Te gusta?», preguntó Mariana. «Me gusta que sea nuestra, realmente nuestra». Esteban había permanecido en silencio durante toda la visita, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a opinar sobre su nuevo hogar. Finalmente, cuando estaban parados en el jardín mirando hacia el océano, habló. «Podríamos plantar girasoles ahí», señaló hacia un área soleada cerca de la cerca. Camila siempre quiso girasoles. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Camila sorprendida. «Tu mamá me lo contó en una de nuestras conversaciones». Era cierto. Durante sus reuniones clandestinas, Mariana había compartido detalles sobre Camila sin darse cuenta. Sus comidas favoritas, sus sueños, sus miedos. Esteban había absorbido cada detalle como un hombre sediento. «¿Te acuerdas de cuando era pequeña y quería plantar un girasol tan grande como la casa?». Esteban sonrió. «Te prometí que cuando fueras mayor tendríamos un jardín entero de girasoles. Ya soy mayor». «Sí», dijo él, con voz espesa de emoción. «Ya eres mayor». La mudanza tomó una semana. Mariana había vendido la granja a un joven matrimonio que quería continuar con la agricultura orgánica. Se llevaron solo lo esencial: ropa, fotografías y la caja de semillas de girasol que había pertenecido a la madre de Mariana. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Esteban mientras cargaban la última caja en la camioneta. «¿De cuál parte? ¿De qué quieres que sea parte de esto? De esta nueva vida». Mariana se detuvo y lo miró. Durante las últimas semanas, habían tenido conversaciones difíciles, honestas, dolorosas. Habían hablado sobre el resentimiento, la traición, la pérdida de confianza.
pero también habían hablado sobre el amor que aún existía entre ellos. Transformado pero real. No estoy segura de nada, admitió, pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú estás dispuesto a ganártelo. Cada día, prometió él, por el resto de mi vida. La primera semana en la casa nueva fue extraña. Esteban dormía en el sofá de la sala, por insistencia propia, mientras Mariana y Camila se adaptaban a su nuevo entorno. Era como vivir con un extraño familiar, alguien que conocían pero que también tenían que aprender a conocer de nuevo. Las rutinas se establecieron gradualmente. Esteban se levantaba temprano para preparar el desayuno antes de que Camila se fuera a su nueva escuela. Mariana trabajaba en el jardín, comenzando un pequeño huerto que les daría suficientes vegetales para autoconsumo. Por las tardes, los tres caminaban por la playa, recolectando conchas y construyendo castillos de arena. «Es raro», comentó Camila una noche durante la cena. «Es como si estuviéramos jugando a ser una familia». «¿Te molesta?», preguntó Esteban. «No, solo es diferente, como si estuviéramos aprendiendo a ser nosotros mismos». Tenía razón. Todos estaban aprendiendo nuevos roles. Esteban aprendía a ser padre de una preadolescente en lugar de bebé. Mariana aprendía a ser esposa otra vez después de años de independencia total. Camila aprendía a tener un padre después de haber sido criada solo por su madre. Las noches eran las más difíciles. Después de que Camila se iba a dormir, Mariana y Esteban se sentaban en el porche, escuchando las olas y navegando las aguas complicadas de su relación reconstruida. «¿Te arrepientes?», le preguntó ella una noche mientras bebían café y observaban las estrellas. «¿De qué parte?». «De cualquier parte. De haber fingido tu muerte. De haber dejado que Camila creciera sin ti. De haberme dejado llorar tu pérdida durante 9 años». Esteban fue silencioso por un largo tiempo. «Me arrepiento de haberte causado dolor. Me arrepiento de haberme perdido tantos momentos importantes de la vida de Camila. Pero no me arrepiento de haberte mantenido viva. Y si hubiera habido otra manera, pero no la hubo. Mariana, y tú lo sabes». Ella sabía que tenía razón, pero el conocimiento intelectual y la sanación emocional eran cosas diferentes. ¿Crees que alguna vez vamos a ser normales otra vez? No creo que alguna vez hayamos sido normales, dijo él con una sonrisa triste. Pero tal vez podamos ser felices de una manera nueva. El momento de quiebre llegó un mes después de mudarse. Camila tenía un festival escolar, su primera presentación en la nueva escuela, y había estado practicando una canción durante semanas. El día del evento, se puso nerviosa. ¿Qué pasa si me olvido la letra? ¿Qué pasa si todos se ríen de mí? No se van a reír, la tranquilizó Mariana. Y si se te olvida la letra, simplemente sonríes y sigues cantando. ¿Van a venir los dos?, preguntó Camila, mirando a sus padres. Era la primera vez que se refería a ellos como una unidad. Mariana y Esteban intercambiaron miradas. «Si quieres que vayamos los dos», dijo Esteban cuidadosamente. «Quiero, pero quiero que se sienten juntos, como una familia de verdad, en el auditorio de la escuela, sentados lado a lado en sillas plegables incómodas». Mariana y Esteban observaron a su hija cantar con una voz clara y confiada. Cuando terminó su canción y los buscó entre la audiencia, les sonrió con una alegría pura que ninguno de los dos había visto en años. «¡Papá!», gritó desde el escenario, usando la palabra por primera vez desde su reencuentro. «Mamá, ¿me vieron?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Esteban. Mariana le tomó la mano, un gesto instintivo que sorprendió a ambos, pero no la soltó. Esa noche, después de celebrar con helado y películas, después de que Camila se durmiera contenta en su nueva habitación, Mariana y Esteban se sentaron en el porche como siempre. «Hoy fue un buen día», dijo ella. «El mejor día en 9 años. ¿Sabes qué es lo extraño? Por primera vez desde que te encontré en ese hotel, siento que tal vez podemos hacer que esto funcione». Esteban se volteó hacia ella. «¿De verdad? De verdad. Pero necesito que sepas algo». Mariana lo miró directamente a los ojos. «Si alguna vez, vuelves a mentirme sobre algo importante, se acabó. No importa cuál sea la razón, no importa a quién estés tratando de proteger. Se acabó para siempre. ¿Entendido? Y otra cosa, no estoy lista para todo, físicamente. Emocionalmente, va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites. Y si es años, entonces años.
¿Y si nunca vuelvo a ser la mujer que era antes? Esteban sonrió. No quiero que vuelvas a ser la mujer que eras antes. Quiero conocer a la mujer que eres ahora. Al día siguiente, trabajaron juntos en el jardín por primera vez. Plantaron las semillas de girasol de la abuela de Mariana en la tierra nueva, bajo el sol costero que prometía hacerlas crecer más altas y fuertes que nunca. ¿Creen que van a crecer?, preguntó Camila, arrodillada entre sus padres mientras presionaba las semillas en la tierra húmeda. Van a crecer, aseguró Mariana. Tal vez no exactamente como esperamos, pero van a crecer. Mientras trabajaban, el océano cantaba su canción eterna al fondo, y por primera vez en 9 años, la familia Villalobos sembraba esperanza en tierra propia. 6 meses después de mudarse a la casa costera, la familia Villalobos había encontrado un ritmo que comenzaba a sentirse como normalidad. Los girasoles habían crecido hasta alcanzar casi 2 metros de altura, creando una barrera dorada entre su jardín y el mundo exterior. Camila había hecho amigos en su nueva escuela. Mariana había establecido un pequeño negocio de productos orgánicos con clientes locales, y Esteban había comenzado a trabajar como consultor de pequeñas empresas, usando su experiencia en el mundo corporativo para ayudar a negocios honestos. Era un domingo tranquilo de marzo, cuando decidieron plantar las últimas semillas de la temporada. El sol brillaba suave sobre el océano, y una brisa cálida llevaba el aroma de sal y flores silvestres. Por primera vez en casi una década, Mariana se sentía genuinamente en paz. ¿Aquí?, preguntó Camila, señalando un espacio cerca de la cerca donde quería plantar albahaca. Perfecto, asintió Esteban, quien había aprendido a jardinear con la paciencia de alguien que valoraba cada momento simple. La albahaca necesita sol de mañana, pero sombra de tarde. ¿Cómo sabes eso? Tu mamá me ha estado enseñando. Resulta que tengo muchas cosas que aprender. Mariana sonrió mientras los observaba trabajar juntos. En los últimos meses, había visto a Esteban transformarse de un fantasma atormentado en un padre presente, en un compañero que se ganaba su lugar en esta nueva vida día a día. No era el mismo hombre que había perdido. Era alguien diferente, marcado por años de culpa, pero también templado por el sufrimiento. Y sorprendentemente, estaba aprendiendo a amarlo de nuevo, de una manera más madura y consciente. Mami, Camila se acercó con las manos llenas de tierra. ¿Crees que mi abuelo me habría gustado plantar semillas? Mariana sintió una punzada de tristeza. Sus padres habían muerto en un accidente cuando Camila tenía solo 3 años. Otra pérdida que había tenido que enfrentar sola durante los años de viudez fingida. Le habría encantado. Él fue quien me enseñó todo lo que sé sobre jardinería. ¿Y dónde están sus semillas? Las que él plantaba. Mariana abrió la caja de madera que contenía las semillas de girasol de su madre. Aquí. Estas semillas han pasado por 3 generaciones de nuestra familia. Ahora son tuyas también. Estaban tan absortos en su trabajo que no notaron el auto negro que se detuvo al final del camino de grava. No vieron al hombre de traje que se bajó y los observó desde lejos con binoculares. No se dieron cuenta de que alguien tomaba fotografías hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, después de una cena tranquila y de que Camila se fuera a dormir, Mariana y Esteban se sentaron en el porche como habían hecho todas las noches durante los últimos meses. Era su momento, un espacio sagrado donde procesaban el día, planeaban el mañana y lentamente reconstruían la intimidad que habían perdido. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Mariana, recostándose contra el hombro de Esteban. Habían llegado a ese nivel de comodidad física hacía apenas unas semanas, y todavía la sorprendía lo natural que se sentía. Que por primera vez en mi vida adulta no tengo miedo del futuro, no tengo miedo de lo que pueda pasar mañana. ¿Y eso es extraño? Para mí, sí. Desde que murieron mis padres, he vivido esperando el siguiente golpe, la siguiente pérdida. Pero aquí, contigo y con Camila, siento que tal vez el universo ha terminado de castigarnos. Esteban le acarició el cabello. Tal vez el universo nunca nos estuvo castigando. Tal vez solo nos estaba preparando para esto. ¿Para qué? Para ser una familia de verdad. No perfecta, pero real. Se quedaron así por un rato, escuchando las olas y sintiendo que habían encontrado algo que valía la pena proteger. Mariana había comenzado a pensar en el futuro. Tal vez expandir el jardín, tal vez tener otro hijo,
Tal vez incluso casarse con Esteban de nuevo en una ceremonia pequeña que significara todo lo que su primer matrimonio no había podido ser. Fue Esteban quien vio el sobre primero. Se había levantado para cerrar la puerta cuando notó el papel blanco que alguien había deslizado por debajo. Su nombre: Esteban Villalobos. Estaba escrito en letra cursiva elegante. «¿Qué es eso?», preguntó Mariana al ver su expresión cambiar. Esteban abrió el sobre con manos que comenzaron a temblar. Adentro había una fotografía de los tres plantando semillas esa misma tarde. En el reverso, con la misma caligrafía elegante, había un mensaje que les heló la sangre. La familia es la debilidad de todo héroe. Debajo, en letra más pequeña: hermosos girasoles. Sería una lástima que algo les pasara. No había firma, pero no la necesitaban. Mariana reconoció inmediatamente el perfume que impregnaba el papel. Colonia francesa cara, la misma que había olido en eventos políticos durante años, la misma que usaba el senador Patricio Balmaceda. «No es posible», murmuró Mariana. «Está bajo arresto domiciliario. Morales nos dijo que tenía dinero suficiente para comprar su libertad temporal», terminó Esteban con voz sombría. «Y aparentemente, suficiente para encontrarnos». Se miraron en silencio por un momento, procesando la realidad de que su pesadilla no había terminado, que tal vez nunca terminaría mientras Patricio Balmaceda siguiera vivo y libre. «¿Qué hacemos?», preguntó Mariana. «Llamamos a Morales. Nos vamos de aquí. Volvemos al programa de protección». «¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Vamos a pasar el resto de nuestras vidas corriendo?». Esteban no tenía respuesta para eso. Habían creído que al derribar el imperio de Balmaceda habían ganado su libertad, pero los hombres poderosos tenían recursos que iban más allá de imperios empresariales. Camila apareció en la puerta en pijama, frotándose los ojos. «¿Por qué están hablando tan bajito? ¿Pasó algo?». Mariana y Esteban intercambiaron miradas rápidas. Habían prometido no más mentiras, pero ¿cómo le dices a una niña de 11 años que el peligro ha regresado? «Solo estábamos hablando de cosas de adultos», dijo Mariana finalmente. «¿Nos vamos a tener que ir otra vez?». La pregunta los golpeó como una bofetada. Camila había desarrollado un instinto para detectar cuando su mundo estaba a punto de cambiar abruptamente. «No lo sabemos todavía, mi amor», respondió Esteban con honestidad. «Tal vez. ¿Por qué no pueden dejarnos en paz?». La voz de Camila se quebró. «¿Por qué no podemos ser una familia normal?». Mariana se acercó y abrazó a su hija. «Porque a veces los adultos malos no saben cuándo parar. Pero ustedes sí van a parar, ¿verdad? No van a dejar que nos hagan daño». Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Mariana. Una determinación fría se instaló en sus ojos, reemplazando el miedo que había estado ahí segundos antes. «No», dijo con una firmeza que sorprendió tanto a Esteban como a Camila. «No vamos a correr más». «Mariana». «No, Esteban. Ya corrimos bastante. Ya nos escondimos bastante. Ya le tuvimos miedo bastante tiempo». Se levantó y caminó hacia la caja de semillas de girasol que habían dejado sobre la mesa. La abrió lentamente, como si fuera un cofre del tesoro. «¿Sabes qué me enseñó mi madre sobre estas semillas?», le dijo a Camila. «Que no importa qué tan dura sea la tierra, qué tan poco agua tengan, qué tan fuertes sean los vientos, siempre encuentran la manera de crecer hacia el sol». «¿Qué quieres decir, mami?». Mariana tomó una de las semillas y la sostuvo en la palma de su mano. «Quiero decir que si alguien nos está vigilando, que nos vean. Si alguien quiere asustarnos, que sepan que ya no nos asustamos fácilmente. Y si alguien quiere lastimar a nuestra familia». Se volteó hacia Esteban y Camila, con los ojos brillando de una determinación férrea. «Que nos vean florecer». La amenaza estaba clara. El peligro era real. Pero por primera vez en 9 años de miedo, mentiras y huidas, la familia Villalobos había decidido plantar raíces tan profundas que ninguna tormenta las pudiera arrancar. Afuera, el océano seguía cantando su canción eterna. Los girasoles se mecían suavemente en la brisa nocturna, y en la mesa de la cocina, junto a la amenaza anónima, estaba la caja de semillas que había sobrevivido a 3 generaciones. Un recordatorio de que algunas cosas son demasiado fuertes para ser destruidas. El juego había cambiado. Ya no se trataba de esconderse o huir. Se trataba de crecer, de florecer, de demostrar que el amor y la determinación podían ser más poderosos que el miedo y la venganza. La guerra no había terminado.
Pero esta vez, los Villalobos estaban listos para luchar por el derecho a ser una familia.